La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El domingo a las 5 de la mañana se produjo el atentado en la casa de la fiscal general Mónica Ferrero, y a partir de allí una serie de episodios que tienen que ver con la política y también con la investigación policial. Hay de momento una persona ya imputada, otros detenidos. Se está intentando ubicar justamente si la munición que apareció en la casa de unos detenidos anoche tiene que ver con la que se usó en el atentado a la fiscal Ferrero. Pero además, desde el sistema político han nacido otras discusiones a partir justamente del atentado. Uno es si Mónica Ferrero debe seguir siendo o no la fiscal general, ya con el respaldo de todo el sistema. También si debe votarse o no una ley que altere la ley vigente con respecto al lavado de activos. Y además, ayer en la sesión del Senado se pusieron términos como, por ejemplo, el narcoterrorismo arriba de la mesa por parte del senador Ojeda, lo que despierta parte de todo este debate. Vamos a intentar condensar algunos de estos asuntos conversando en nuestra entrevista central con un amigo de la casa, un amigo personal, Robert Parrado. Tiene su pergamino de cuestiones es larguísimo y muy extenso, pero es licenciado en Seguridad Pública, y por eso es que esta mañana lo convocamos. Francisco Morales, Otra Mañana. Robert, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto, días movidos, sí. En el medio de las actividades que tenemos todos los días, además, ¿no? Porque seguimos estando en el mundo, viviendo y haciendo cosas. Esto movilizó, sin duda. Ahora te escuchaba con la presentación del tema, y creo que lo primero que habría que decir, bueno, ni que hablar, el más apretado abrazo a la distancia con Mónica Ferrero, con quien uno tengo en realidad, lo que pasa es que el trabajo a veces te va llevando y claro, no te ves, no te cruzás, pero un excelente trato, y sé que es una persona con una endurance que muchos no tienen. Y creo que para empezar lo primero sería lo que dijiste casi al final, que es el sistema político uruguayo. Si tuviera lo que entiendo que debe ser una madurez que escape al mundo político partidario, es haber cerrado filas y haber dicho: vamos a votar después de esto a Mónica Ferrero como fiscal de corte. No entiendo tampoco por qué estamos diciendo cada vez que hablamos de ella fiscal de corte subrogante. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Yo, ministro del Interior, pongo a un retirado de jefe de policía. El jefe de policía, Francisco Morales. Pongo un jefe de policía encargado de la jefatura, porque está en actividad. Uh-huh. Y nadie dice el jefe de policía encargado del departamento de Colonia o de 33. Es que suena hasta minimizando o bajando un escalón el rol que desempeña con la misma intensidad, las mismas capacidades, con su mismo valor humano. ¿Por qué? Yo creo que un mensaje político fuerte, si es, porque yo quiero creer que no, que las instituciones poco menos que están en riesgo, que Uruguay bajó 3 escalones en la fuerza y vigor de los poderes del Estado y lo que representa nuestra República. O sea, es muy fuerte el planteo que se está escuchando a nivel de legisladores. ¿Que puede pasar? Sí. ¿Esto podía pasar? Sí. Bueno, ¿a quién hay que pedirle prever? Y al que le toca gobernar, que es el que está obligado a hacer. Y te digo más, yo en eso soy muy firme. Quien está en el gobierno no merece aplauso cuando le salen las cosas bien, está para eso. Sí, tiene que tener una mirada crítica, sana, fuerte, intensa, para todo aquello que vos creés que podés colaborar. Porque, a ver, guste o no, y uno tuvo un breve pasaje por la política y por suerte uno aprende y elige a veces tomar decisiones que con el tiempo valora como positivas, más allá que uno reconoce que hay gente muy valiosa también, y que uno tuvo la suerte de conocer también de las otras. Uh-huh. Pero, ¿sabés qué? Creo que hay falta de... Cuando digo madurez, no en las historias de los partidos, sino en cómo vemos el mundo. No puede ser que estemos pensando en el 29. Estamos en 2025. Uh-huh. Hay mucho por hacer. De todos, Creo que con eso es el arranque. Uh-huh. Vamos a ir por partes entonces, luego de ese arranque, porque... más allá de que aquí en el entrevistado sos tú, siento compartir
muchas cosas de las que decís. Yo hoy escuchaba a Brenta de mañana, cuando hacemos el repaso de lo que ocurrió ayer en la sesión del Senado, destacar lo hecho por el ministro Negro. Y digo, bueno, sí, es lo que tiene que hacer el ministro del Interior y lo que tiene que hacer la policía, digamos, ¿no? Como decimos públicamente, aplauso, me lleve eso. Ya está. Es un hecho, digamos, no debería ser una novedad. Claro. Eso. Vayamos por parte. Salvo en épocas de que el país estuvo en otras condiciones políticas, 60, 70, no había registro de un atentado de estas características contra una fiscal general, contra un ministro o contra un presidente de la República, digamos. ¿Qué implicó en la historia criminológica del país lo que ocurrió el domingo con el atentado, con los tiros, con la bomba que se intentó o se detonó finalmente en la casa de la fiscal general? Que algunos algunos ministros, algunos políticos directamente por legislativo, fundamentalmente también la preocupación de la Fiscalía por las reglas jurídicas que tenemos ahora, donde la Fiscalía tomó un rol que es muy relevante en lo que tiene que ver con el sistema de justicia y en criollo con la actuación policial. O sea que lo que salga bien es culpa, entre comillas, o responsabilidad, por sacarle lo de culpa, del sistema Ministerio del Interior, Poder Ejecutivo también la Fiscalía, con otras reglas, pero de alguna manera queda centrado allí. Varios se ve que le preguntaron a algunos, porque yo escuché hablar de un evento del 2020, hablaron de que se había tirado un explosivo de la brigada antidrogas. No se habló tanto de la custodia del director de la brigada antidrogas. Acordate lo de Guarteche, por irme un par de pasitos atrás. Con lógica de depurar por su experiencia, era su centro, el ataque a la corrupción, su formación en materia de combate al narcotráfico. Y bueno, cada cual viene con su lógica previa también, eso es entendible. Y él hizo cosas que uno compartió mucho y otras que de repente operativa, técnicamente, como amigo, vos podías cuestionar tranquilamente. Y ahí hubo amenaza de muerte. No se cristalizó, pero el sistema obró con un resguardo muy importante, ¿no? Que no se tiene que contar cómo se hizo, pero me consta que se hizo, ¿tá? Ahora, también apareció que algún director de la brigada de drogas le rayaron el auto en la puerta y aparentemente fue el único auto. Y bueno, capaz que el mala onda con la llave le vino el pico de mala onda y le tocó a ese. ¿Puede ser? ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Puede ser que se lo hayan rayado? Sí. Pero es una marca que asociarla implica un sesgo. O por mi cargo, o porque creo que lo que estoy haciendo pudo haber impactado de determinada manera. Claro. Después aparece otros hechos, como por ejemplo el de Mónica Ferrero, donde se une al del explosivo, que no tenemos claro todavía qué es, si fue una granada, no fue una granada. Hoy aparecieron fotos en Montevideo Portal, incluso de los impactos de bala en la ventana, y si se hubiese levantado para ir al baño, o es un horario donde se dedica a estudiar cosas de fiscalía antes de salir, yo no sé la bala dónde podía rebotar, dónde podía impactar, no tenemos claro el calibre, hay un montón de cosas que claro, por eso el otro día, no hay que poner sesgo todavía. La colega Patricia Madrid decía que probablemente a Mónica Ferraro no la mataron porque no quisieron matarla, porque exacto, si llegaron al punto en el que llegaron del patio, tirando unos tiros contra una ventana, bueno, podrían haber perfectamente traspasado la ventana o la puerta o lo que fuere y haber impactado en alguien, o un rebote. Uno no sabe tampoco cómo es la casa, si es de bloque, si es de ladrillo, de cemento, no tenés ni idea. Pero puede pasar, sí, claro que sí. Entonces uno dice, fue un mensaje, pero acá viene un tema que se suma a ¿no? Que es el delincuente uruguayo, más allá del fenómeno del narcotráfico y las bandas, iba a decir banditas, pero lo corrijo para no corregirlo, ¿no? Para que quede mejor. Que los Salvín, que los Colo, que esto. Estamos hablando, y lo dice bien claro el doctor Aller, en Uruguay estamos, no sé si de la media para arriba, no, en la media para abajo, de este tema. Ahora, tenemos que estar adelante de los problemas, resolviendo esto con la inteligencia del Estado. Yo entiendo que el gobierno recién entró, pero uno se supone que tiene que estar un año antes
capaz que ya elaborando planes, y tiene que haber gente comprometida, porque probablemente lo tenés que hacer honorario. Porque todo va a estar dedicado a llegar al poder. Pero cuando llegás tenés que instalarte, ¿eh? Y ojo que también es lo mismo que hizo la calle, ¿eh? Y si me voy para atrás, creo que todos hicieron más o menos lo mismo. Por lo menos hasta el advenimiento de la democracia, que es lo que tenés más o menos noción, pasó igual. Entonces, el delincuente uruguayo es multitarea. El delincuente uruguayo... que anda en la vuelta, mandándose un rastrillaje, una rapiñita de las cortas, por decir algo, te arrebaté, me metí, te amenacé y me llevé algo. Y uno viene y le dice, ¿vos te animás a ir a una casa que yo te voy a dar? ¿Te van a pasar a buscar? O conseguime un auto, tenés esto. Alguien va a ir a buscar un auto que puede ser robado, otro lo puede esconder, pero no están en la estructura, son... ¿Cómo te podría decir? El que hace el trabajo de repartidor de una determinada empresa o empresita, para ir con el tema como lo vamos manejando, ¿no? Y esa gente no está en la estructura de ese micro narcotráfico o narcotráfico como se lo plantea hoy, hasta decir narcoterrorismo, ¿tá? Entonces... podés empezar con los perros, con la base de la pirámide. Acá no creo que en Uruguay, más allá que algún político lo dijo, que en este caso creo que fue Jorge Vázquez, en la era de Bonomi, cuando dijo, bueno, en Maldonado vienen como a descansar, pueden venir a planificar y por ahí queda algo en Uruguay. Uruguay era de paso en materia de drogas. Algo empezó a quedar de una manera distinta en Uruguay, pero ¿quién perdió el control? Creo que por falta de previsión, falta de inteligencia, el Estado uruguayo. No puede ser que haya zonas, mirá sentencias a veces por otras tareas, cuando haces una pericia o algún estudio te contrata para alguna asesoría, donde vos encontrás que de repente en un dictamen de tribunal o de la Suprema Corte, te dicen que es un lugar peligroso porque ni siquiera la policía puede entrar. Y la policía que te dice, no hay lugar que no podamos entrar. Sí, pero poco menos que llevamos todo lo que tiene la policía como para decir estamos. Al punto negligente del sistema, y creo que en esto lo vas a compartir, pero es mi posición en ese tema, ¿no? ¿Vos permitirías la prensa trabajando de la forma que trabaja hoy en eventos muy graves donde hay pedradas, se sienten disparos, en una zona donde, por ejemplo, un policía batió a un delincuente? Yo no lo pondría cerca, ¿sabes por qué? Porque lo tengo que cuidar. Bueno, yo ahí lo que discrepo es en el que yo iría a cubrirlo. Lo que no podría pasar es que me enteré a la misma vez que los delincuentes. Claro, pues exacto, pero además de eso, le agrego algo. Me acaban de decir, los que están actuando le están informando al periodista. Porque como se filtra para un lado, se filtra para otro. Totalmente. Y por otro lado, si hacemos operativo, no me cuentes la hora, que nos salgan en el informativo. Claro, digo, hacer el operativo en vivo, digamos. Casi. Entonces digo, pero agregale algo. El que está a cargo del operativo es el que dispone de eso, porque tiene que ver con un criterio de seguridad. De que no veas lo que por ahí puede ser relevante para la investigación y se difunda, como bien dijiste vos, Francisco, hacia un lugar que vos no querés que llegue. Y no es que estés en contra de... Es un tema de autocuidados y cuidado a terceros. Claro. Robert, con respecto a lo que ocurrió el domingo, hay varias preguntas que han llegado que siempre se condensan en lo mismo, que es, y tomo el mensaje del oyente Lola, que dice, yo me vuelvo a preguntar... ¿Qué hacía la guardia policial en la casa de la fiscal Ferrero? En la zona donde vive la fiscal, yo no voy a decir dónde, porque trato pero hasta fotos hay. Por eso, es terrible. Me parece una locura también, pero bueno, porque además ella ha intentado sobremanera que su imagen no estuviera. Su imagen, su casa, su familia y demás. Bueno, pero en la zona donde vive, que es en el barrio de Brazo Oriental, en la zona hay una garita policial que es lo que se dispuso como custodia. Sí, al frente. La fiscal cuando se traslada, y esto lo cuento porque lo he visto, se traslada en una camioneta blindada con lo he visto y la he saludado. Exactamente. Ahora, ¿era el tipo de operativo que requiere la custodia de una fiscal general que hasta hace un año y algo seguía siendo la fiscal de estupefacientes? No, sin duda que no. Pero acá tenés dos aspectos. Históricamente había una unidad que no quiero errarle en el nombre, pero era una unidad que se dedicaba a cubrir los cargos diplomáticos, brindar seguridad, y tenía que ver con estos temas. Había una persona a cargo. Quiero creer que en la transición
las minucias, entre comillas, del Ministerio del Interior no quedan, porque el que entra y el que sale, ¿cómo no se embroma uno cuando está en el mundo que te vienen las frases coloquiales, ¿no? Están desprovistos de información adecuada para asumir el cargo en su totalidad, o no tienen el equipo asesor que de alguna forma le pueda ir abriendo las cosas y juegue como de frontón ante determinados temas. ¿De quién depende la guardia esa? Yo hasta ahora no lo sé. Hoy habían 2 policías. El sindicato de la Republicana planteó claramente, desde no tener un botiquín básico de primeros auxilios a un extintor. Está una varita que es de fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Pero amén de eso, vamos a compararlo con hechos de lo cotidiano de la actuación policial. Espectáculo de básquetbol en los tiempos que había lío en el básquetbol. Para no meternos en el fútbol, que es mucho más complejo. Que era complejo el básquetbol. Ahora, iba un oficial que verificaba el estadio, dónde iban a jugar el partido, cuántas personas podían ir, qué tipo de hinchada, qué club era, antecedentes, y se fijaba una determinada cantidad de policías para el espectáculo. En el fútbol pasa algo parecido, se hace esto, se hace aquello, pero con otra lógica que ahí podríamos entrar otro día en el tema. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cuántas veces escuchaste a las autoridades de esta administración y de otras también, pero fundamentalmente en los últimos tiempos, hablar de protocolos? La pregunta que uno se hace, ¿esos protocolos están en un digesto de protocolos? El 1, el 2, el 3, el 108, el 24, las modificaciones, todo lo más, lo que se te ocurra. No, hablamos siempre de protocolos. Si no se ajustó el protocolo, vemos, pero no me lo tenés que contar. Pero, mire, en este caso, por las fotos que vi, es como una suerte de patio, fondo, donde aparentemente, porque lo vi desde el celular, hay una mancha ahí donde habría explotado ese artefacto, las ventanas y los impactos. Yo cuando voy a ese lugar, y habría que preguntar si es el jefe de policía de Montevideo, si es una unidad que depende del ministerio, el ministro si sabía o no sabía que existía, y si no existía, ¿cómo lo vamos a hacer? Al punto que ahora hasta Martinelli vuelve a tener custodia. Y ahora vamos a mejorar. Entonces le vamos a dar al director anterior de droga. Tendríamos que analizar un montón de cosas, hasta por información que posee, que lo pueden llevar hasta o amenazarlo para que la dé, porque es lo mismo que estamos hablando hoy, vale para cualquiera de los que participaron en estos temas. Ahí yo tendría que ver qué cámaras pongo, dónde las puse, ya prever alguna situación de ruta de salida, por dónde podría ser, ya tendría que haber un plan de contingencia ante esa situación. O sea, no solo prevenir, sino si pasa algo, cómo reaccionamos. Y el que reacciona tiene que tener la capacidad de disponer en forma inmediata. La estructura policial es atávica en la policía. La policía, escuchás un refrán que es primo hermano del Ministerio de Defensa. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Sin embargo, la estructura es piramidal y me preguntó un colega tuyo en un programa, ¿cómo estuvo el discurso del director nacional de la policía, Zambulla? Que además es un tipazo, yo lo recontraprecio. No tenemos amistad, pero es un trato súper cordial cada vez que nos vemos. Y yo digo, bueno, del discurso digo 2 cosas. Solo no lo hizo. Lo hizo y lo puso a consideración del ministro, o el ministro le dio directivas de por dónde ir. Ojo que es retirado. Claro. Pero no tenés esa libertad. Entonces, el protocolo tendría que decir, atrás tiene que haber cómo son las casas y cómo podrían acceder. Si tiro un tablón, paso caminando, o si tiro una escalera, paso caminando. La casa al lado está vacía, ¿quién vive? Porque si vive un adulto mayor, es más vulnerable, es mucho más fácil. Si es alguien que se acuesta tarde, tiene algunas ventajas. Capaz que tenía que haber un estudio previo. La además. Protección que se le debe dar a un funcionario del calibre de la tiene que fiscal estar súper general estudiado. Es mucho más profundo que poner una garita en la puerta. Una garita que además no sé esos policías qué formación tienen ni de dónde dependen. Eso Ojo, es algo que no se hizo público. No critico con esto a los policías, porque a los policías los pone allí por una orden general que, como vos decís, tienen que estar ahí. Él va a estar, y punto. va a cumplir. Ahora, la protección que se le debe dar a un funcionario como la fiscal general, que está bajo amenaza, no era esta. No, incluso si te loteaban desde un auto en marcha, que te voy a comentar algo. Vos cuando a veces analizás algunos expedientes,
escuchás los códigos comunicacionales, por ejemplo, a nivel de narcotráfico, de la gente que está involucrada de verdad, ¿está? En el nivel que te digo, ¿no? En la pirámide bastante abajo, porque es Uruguay. No porque no se desmerezca Uruguay, porque es Uruguay, punto. Entonces vos decís, si hay una ráfaga de disparos, estaban los dos policías muertos o heridos gravemente, claro, y eventualmente alguien muerto o herido adentro, más todos los disparos en la casa. Cuando ves un video, ¿viste el efecto del juego ese en los videojuegos, que te salta una imagen como de La Llorona, como una cara fea, que los gurises se asustan, hasta se agachan? Yo cuando lo vi, fue como sorpresa, me moví en la silla por los impactos de la cantidad de balas que impactaron en una casa. En ese caso eran 2 motos. ¿Tá? Entonces uno dice, eso te puede ocurrir en la casa al lado, porque además vos tenés que conocer de alguna manera, más allá que la gente sabe quién era, los vecinos, el de enfrente. Vos tenés que tener una información que se perdió. ¿Sabés dónde se recogía esa información, que es parte de la tarea policial? Con las seccionales policiales. Uh-huh. Las seccionales policiales tenían un conocimiento de lo que era su zona. Además, capaz que no iban a ser los que cuidaban, pero al que te iba a dar información. Y eso está en las patas de trabajo de la policía. Relaciones públicas, arranca con prevención, disuasión, represión, te decía relaciones públicas, acercamiento con la comunidad. Vos tenés que tener un modelo de trabajo, que hoy las seccionales son kioscos policiales mejorados. Y acordate que la oposición actual, cuando también era oposición, decía, tenemos que volver a las seccionales. Y vos decís, bueno, está bien, pero cuando algo cambia tan profundamente, vos lo que podés hacer es ponerle tutores a esa realidad para tratar de mejorarla, porque si hago el cambio que hizo, por ejemplo, Bonomi, para hablar de todos, Bonomi 2011 para el 2012 incrementó la cantidad de homicidios. Yo creo que no se propuso eso, pero ¿sabes por qué fue? Cuando se desmontaron estructuras en Montevideo y se montaron nuevas. Obligó a la policía a mirar hacia adentro para hasta autoprotegerse, porque imagínate que tenías una caja fuerte con 5 armas, 5 motos, 28 autos en el depósito. Todo eso implica sentarte y escribir también al jerarca para devolver, para mandar al juzgado, para ver dónde lo mando, para hacer tu entrega distinta. Claro. Y después que lo instalaron, ¿quién lo cambió? Porque estuvieron todos. Después gana la oposición y seguimos más o menos con el mismo modelo. Entra Negro y te plantea un modelo que va a ser 2026, fines 2027. Ahora te voy a preguntar sobre el tema de ese. Lo que se advierte también es que en los consecutivos cambios de gobierno, el que viene desmonta parte de lo hecho por el anterior. Que cambia a todos los jerarcas, empieza a crear una estructura nueva que no termina de consolidarla, pero que la va a cambiar el que venga después. Entonces, estamos como todo el tiempo en loop. Sí, totalmente. Es un déjà vu. Incluso en campañas son frases célebres. Decirle a alguien, la idea es crear microcárceles y tener buenas cárceles granja, y de repente en el estrado te decía microcárceles granja. No, es una cosa y es otra. Pero ahora dentro de poco van a estar, porque eso lo empezó Heber. Eso fue una de las razones por las cuales Marta Valfrey y yo renunciamos al GACH. Aclarémosle a la audiencia, tanto Robert como Marta trabajaban en un grupo que se había creado sobre el sistema carcelario, digamos, ¿no? Exacto. Una imitación de lo que fue el grupo asesor científico honorario vinculado a la pandemia de la COVID-19. Y tenía que ver con esto que venimos hablando. Cuando uno ve determinadas debilidades, a veces vos decís, yo no quiero ser parte de esto. Y cuando se habla de 3 cárceles pequeñas, le digo, microcárceles. Y me quedó mirando, le digo, a mí me gustaría, lo digo porque lo dije en la reunión, bueno, Marta estaba presente, y le digo, a mí me gustaría hablar con los arquitectos, conversar, ver cómo es, para ver, y dice, pero, ¿y qué arquitecto sabe de cárceles? Pero entonces vamos a hacer microcárceles sin que un arquitecto especializado en el tema, que hay una torta. Yo digo, bueno. Y cuando te hablan de que se valoró la salud mental en las cárceles, sí, yo vi cuando estaban entregando formularios, pero fue grupal. No, yo te hablo de la salud mental de cada individuo para tener una idea. Tenés una muestra de 15.000 personas en el mismo lugar, no importa lo que demores, empezá a hacerlo.
¿tá? Pero el que sigue tiene que hacerlo para saber quiénes son los que nos llegan. No me basta con que digas que es joven porque tiene menos de 29. No me basta que me digas que es pobre. No me basta que me digas que tiene adicciones y problemas de salud mental. Vamos a tratar de afinar. ¿Para qué? Para lograr que todas estas circunstancias que son embromadas para la vida del país, estemos adelantados, tengamos respuesta. No es solo trabajar sobre evidencia o vamos a hacer una encuesta de victimización, que es buena. Nos va a dar cifras ocultas, nos va a dar un montón de cosas. Pero en definitiva, yo necesito la capacitación del personal. Por más que le diga un montón de cosas, si tiene tercer año de liceo, tiene una mirada del mundo que es la que le tocó vivir. Vamos a volver a lo de lo que ocurrió el domingo, porque en función de lo que tú dijiste hay un par de temas que se abren. Uno es el plan de seguridad nacional que se va a crear durante todo este año y se va a aplicar eventualmente a partir del 26. Planteaste también el tema de las encuestas de victimización, un tema que no hay plata, que decían que que no ahora no hay había plata para financiarlas, pero se presentaba como una medida principal. Un elemento revelador en la gestión anterior también y que se continúa en esta. Bonomi hizo encuestas de victimización que no se publicaron. Bueno, para que tengas una idea. Ahí hay un problema también por el tema del ocultamiento de ciertas cosas. Ahora, en lo que hablábamos del tema del mundo del narco, hablaste en un momento de la palabra inteligencia, o sea, que el Estado, ciertos estamentos del Estado, la policía o la Secretaría de Inteligencia Estratégica, sepa quiénes son, cómo operan, dónde operan y encontrar el punto para poder atacarlas, digamos. Algo a lo que Ugarteche se dedicó durante mucho tiempo, la Llera desde su lugar también. Hoy está en la inteligencia del Estado. Por eso, sí, pero también hay que decirlo, fracasaron porque los episodios de violencia en la gestión del Frente Amplio fueron, todos los años crecían uno tras del otro. ¿Cómo estamos en materia de inteligencia del Estado en el combate contra la lucha contra los grupos narcos? Y te lo pregunto porque en una de las tantas interpelaciones que se le hicieron al ministro Heber, se fue a sesión secreta y se presentaron todas las bandas, todos los líderes. Y no sabemos qué pasó después. No sabemos, y además es lo que yo te decía, que es de media tabla para abajo, porque estamos hablando los Colo, Albín, y bueno, los tenemos, clanes familiares, ¿te acordás que apareció el término clan? Entonces vos decís, bueno, sí, bárbaro, eso no me dice nada a mí. Nosotros en Uruguay tenemos la figura del topo, el policía que se entrevera en la banda, que tiene que tener determinadas características, que habría que hacer una evaluación e información especial, que tiene que tener determinada edad, que tenés que, en definitiva, alejarlo de la familia, porque no es que se queda un ratito. Por ahí estuvo 3, 4 años, como vemos en cualquier película y como sabemos que pasa en otros países. Y vos decís, bueno, ¿esto Uruguay lo tiene? No. La Llera fue hasta director de la policía. O sea, ¿qué pasó? Que después hubo como un deterioro. Bueno, acordate Moravito, pasaron cosas en el país. González Valencia. Yo era el director nacional, dijo la Llera, me acuerdo. La Llera es 2 años antes que yo de la generación de la policía. O sea, nos conocemos, ¿tá? Pero personalmente no tengo afinidad ninguna con él, pero tenés un trato, si lo cruzaba la comandada, he estado en reuniones, digo, le he cuestionado algunas cosas, le he dicho públicamente algunas otras y en persona también lo que uno puede decir. Pero si digo, ¿sabés cuál es el tema? Que parecería que vuelve a emerger siempre un nuevo libro. Entonces, la Llera era como una suerte de continuidad. Los episodios que pasaron, y esto no quiere decir que lo descalifique, pero si yo me sucede lo que pasó con La Fuga, que salió caminando, después se tomó un taxi, nunca más lo vimos, creo que cayó preso después por otro lado, pero digo, si yo soy el director nacional policial, ¿cómo funciona el ministerio? Que la gente no lo sabe. Vamos a hacer un alto ahí, sí, dale. Porque vos mencionás eso de Moravito. En relación al rol de la Llera hoy. Moravito se reunía con González Valencia. Exacto. En reuniones que no estaban amparadas por ningún tipo de funcionamiento, digamos. Y se movilizaban equipos de la Republicana para trasladarlo de un lugar al otro. Casualmente el día que Moravito se fuga las cámaras no andaban. El día o días previos sacan y nadie previó de poner nuevas o tener exacto. equipos. Entonces, una pregunta para luego volver a lo de inteligencia me parece central. Asuntos digamos. Internos fue que lo hizo eso además. ¿Qué papel puede jugar la eventual corrupción policial? O sea, me refiero a
policías que tienen salarios bajos, Sí. expuestos ante grupos terroristas, narcotraficantes, como le quieran llamar, que tienen un gran poder económico con la posibilidad de corromper a cualquiera, digamos. ¿Eso se advierte, por ejemplo, en episodios como ese? ¿O en otros, por ejemplo, donde a cierto tipo de delincuentes se le ponen tobilleras electrónicas y después nadie se acuerda de llamar y controlar a ver si estaban? Mirá, acordate los que se fueron por la puerta principal a las 3 de la mañana. Eran muy famosos en su momento, ahora no recuerdo. Que salen por la puerta principal con una orden que traen, un documento que lo presentan y se van. Pero de forma previa ya se sabía hasta el monto que iban a pagar si lograban eso. Fue la información que circuló. Pero era en uno de los lugares donde se supone que tenés mucho más requisitos de entrada y salida, que es un penal, o sea, una cárcel. Y eso pasó. ¿Qué quiere decir? A alguien le llegaron. Que puede ser alguien de ese turno, alguna información que no llegó a ese turno de policías, y vos tenés que empezar a prever. Guarteche se preocupaba mucho por ese fenómeno, no solo policías que consumieran, que es todo un tema. Lo mismo pasaría con un piloto, te imaginás, de la Fuerza Aérea, ¿no? Claro. Ahora, cuando era cadete de primero, un profesor y muerto, abogado, nos decía que todos los policías teníamos un precio. Pasa al lado, porque vos te estabas formando, ¿qué? ¿Cómo? No, el honor, la abnegación, la patria, lo que se te ocurra. Y él decía, bueno, no, en vez de $10.000, 100.000. No, 1.000.000, no. Y llegó, no sé, al infinito en dólares. Y en determinado momento dice, bueno, vamos a creer que es así. Pero se te sienta delante alguien y te muestra la foto de tu señora, entrando al trabajo, saliendo del trabajo, en el ómnibus, de tus hijos entrando a la escuela y todo lo demás. ¿Qué pasa? Hubo un silencio, porque ya no es corrupción. Ahí hay directamente un mensaje que toca, y te lo digo, se te pone a piel de gallina, el corazón, tu familia. ¿Para eso nos preparamos? Sí, yo creo que de alguna manera, un montón sí, pero la corrupción está, chiquita, grande, menor, pasa. Las caídas dentro del sistema, caídas es involucrar gente, y yo estoy afuera. Tenés que tener la capacidad de prever, que también te lo enseñan. Vos tenés que documentar todo, recomponer. Hoy por hoy hay mucha tecnología. Estimado director Francisco Morales, habiendo dado cumplimiento a lo que usted ordenó, envío este informe adjunto, bla, bla, bla. Se lo mandaste. Si no lo hizo, te tendría que llamar y decir, ¿por qué me mandaste? Pero si llegó, vos ya sabés que fue él. Si no, te tendría que decir, no, nunca dije eso, pero todo esto lo hice porque yo recompuse la cadena de mando. Por ponerte ejemplos, pasó en defensa. Yo se lo di al presidente, ¿te acordás claro. cuando? No, pero bueno, yo hubiese mandado un mail. Ahí había mail. ¿Me entendés? Si te cubrías, como dice la policía. Pero en estos casos, yo no puedo sacar la cola de la jeringa. Si yo soy el director nacional de policía, que es una crítica a la Llera, pero la Llera hoy cumple un rol. El Partido Nacional, algunos dicen yo no lo voté, yo esto, yo lo otro, todo lo que vos quieras. Sí, pero está ahí. Pero está ahí. Es el responsable. El rol lo tiene y nosotros como ciudadanos soberanos tenemos la obligación de que cumpla esa tarea. El presidente ni que hablar. El partido político gobierno ni que hablar. Pero ¿cuáles son las previsiones? Ahora, si yo bajo a sesión secreta, y bueno, los legisladores lo saben todo. Está todo bien, yo confío en todos los legisladores, pero cuando hablamos de filtrar, se filtran en cualquier lugar las cosas. Y mirá que tenés que tener muchos cuidados mándame un audio. Si lo que te voy a hablar no es para audio, no te lo mando. Porque puedo tener un error yo. O el que lo recibió y lo mandó después a la FIFA. Y en la FIFA habían 10 que estaban en el narcotráfico, no sé. Pero digo, ¿a qué voy? La Llera es responsable. Responsable por acción o por omisión. Porque no pudo preverlo. No sabemos si mandó información. La inteligencia policial, porque no pudo preverlo. Porque no pudo tener información previa. Bueno, capaz que algo también ahí, y hay responsabilidad por acción o por omisión. Ministerio de Defensa tiene sus servicios de inteligencia. Pero también está todo el flujo de información que hay que tener la capacidad de ponerlo sobre una mesa, trabajarlo, y de ahí saber leer qué es lo que te llega, que es una montaña, no es algo fácil,
pero para poder entender, te lo describo en algo básico. Hay gente que dice, yo no quiero anunciar, no quiero que quede mi nombre. No, llamá al 0800 21 21 si es un tema de narcotráfico, porque es anónimo. Te aclaro que no van a hacer un allanamiento mañana. ¿Por qué se lo tenés que decir? Pues la expectativa de la gente es que la boca la van a cerrar mañana. No, ella sabe que va uno, que escucharon que dijeron Francisco, cuando lo llamaron, y cuando gritó le dijo Coco, y salió uno, pero paró en un auto blanco, no vi la matrícula. Pero capaz que tenés otra llamada o un dato que dice que hay un auto blanco donde está involucrado un Francisco y la matrícula termina en 33. A la larga, y puede pasar componés y a los 5 meses capaz que sea un allanamiento. Y capaz que le digan mal y ese día no hay nada. Porque se había agotado todo, no tenía nada en la casa, no pasó nada. Bueno, tenés 1000 maneras de hacerlo, pero todo esto es mucho más de lo que nos cuenta Negro, de lo que nos cuenta el director de la policía, de lo que nos cuenta el jefe de policía de Montevideo, el de 33, el de San José. ¿Por qué? Y si no tenemos ni control en las fronteras, si no tenemos absolutamente un despliegue territorial adecuado de los policías en el país, si tenemos una cantidad que no conocemos de policías, si tenemos policías que cuando se cambió una norma de 6º año de escuela que tenían que tener trasero para poder ascender, por la ley nueva tácitamente esos policías quedaron en el sistema, ya no les exigís que para el siguiente grado hagan tercero. La capacitación en el personal subalterno fue 6 meses, 9 meses, 1 año, y todo depende si quiero cantidad o calidad. Entonces, te pongo un ejemplo concreto de una persona que justo ahora está en el candelero informático, que es Charles Carrera. Siendo director de la policía, me acuerdo que había líos con las cárceles, y habían 200 policías que iban a egresar, que iban a Montevideo, Canelones, creo, y San José, zona metropolitana. Pero saltó ese problema. Estaban prontos para egresar, la nada mismo faltaba. No te digo 10 minutos, pero habían terminado, ya egresaban. Las familias sabían a dónde iban, ellos estaban felices, todo lo demás. De uniforme azul pasaron a usar el otro uniforme, el gris. ¡Pah! No importa, los vamos a capacitar cuando lleguen. Ah, bueno, pero ¿así funciona? ¿Vamos tapando agujeros? No, tiene que haber un plan. Aún saliéndote mal, tenés que tener la capacidad, y ahí te agrego técnicamente. Precisamos un marco lógico, precisamos un FODA, precisamos ir analizando y qué estrategias tengo para ir modificando para llegar al objetivo que me propuse. Uh-huh. Bueno, está todo bien con las órdenes de operaciones, está todo bien con los protocolos, está todo bien con el plan, pero me cambiás un jefe, viene otro, y tiene que conocer a un pueblo la jefatura, y no conoce un montón de cosas que pasaban, ni el fondo de determinadas resoluciones que se toman a nivel ministerial o a nivel de la jefatura o a nivel de las direcciones. No es fácil. FODA, para los que lo estaban escuchando, sí lo dijo el pasar, es el acrónimo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien, estoy aprendiendo con ustedes aparte, porque uno se descuelga y ustedes lo tienen que centrar siempre. Que uno lo agradece. Una reflexión antes que la pregunta. Sí. A juzgar por lo que mencionabas con respecto a que hay problemas en la acumulación de información de inteligencia, hay problemas en la acumulación de defensa de denuncias, hay problema en el espacio aéreo que no lo podemos controlar, hay problemas en la frontera, por lo cual no podemos advertir efectivamente quién ingresa, cuándo ingresa y quiénes lo ingresan, y recién hace 1 año o menos que tenemos un escáner de este siglo funcionando en el puerto para saber y poder controlar que entra y que sale del puerto. La situación es mucho más compleja que solamente, y que con esta frase que voy a decir ahora no se mengüe la atención en el tema, pero es mucho más complejo que el atentado a la fiscal general. Es mucho más complejo. Acordate que en los tiempos de Heber se habló del convenio con Paraguay para ver en tiempo real lo que se veía allá, lo que venía para acá, más todo lo que pudieras hacer en Uruguay y a su vez mandarlo hacia otros países. Tenés frontera donde pasás caminando, tenés fronteras donde nadie te para, tenés fronteras donde te paran y mucho, por ejemplo hacia Argentina. Pero vos decís, es más complejo porque voy a poner un ejemplo bien sencillo, relativamente reciente. Un rol de la Llera ocupado por Garcés, el ex comisionado parlamentario. ¿Te acordás que hubo una filtración con un documento que él había dejado?
lo voy a describir bien fácil, con un criterio más que nada de inteligencia, que es, si yo llevo documentos, ¿quiénes integran la comisión? Juan, Pedro, María y José. Llevo 4. Uno para que me firmes como recibido, yo lo haría igual aunque sea en el Parlamento y haya versión taquigráfica. El de Pedro, en el renglón 8, hay en vez de un Arial 12, un Arial 11. Para Juan, una me quedó en negrita o subrayada en cursiva en la fecha. Te lo entregué a vos, doctor, diputado, senador, Después eso terminó en una denuncia. Por la información que manejo, ni siquiera el documento original era el que se presentó en la denuncia. Sí. Entonces, es un problema de inteligencia, y era el director de inteligencia. Con esto que vos estás diciendo es, si mañana ocurre una filtración, vamos a poder advertir quién lo filtró en función de que había un cambio sobre el documento. Exacto. Que permite advertir quién era el titular del documento. Y vos ibas directamente, bueno, pero lo vio mi secretaria, y bueno, la responsabilidad es tuya. Claro. Es secretaria, es de tu confianza. Pero con eso, ¿qué te quiero decir? Vos lo que tenés ahí es trabajo de inteligencia. Ahora, ¿esto quiere decir que pongas la lupa en la corrupción en el Poder Legislativo? No, de la misma manera que no la puse en la policía. Sí, no comparto cuando dicen que se depura sola. Ninguno se depura solo. Stirling en los 90 y tantos. Lo dijo la policía siempre. Pero ¿cuál es el tema? Vos lo que tenés que lograr es que yo tengo que advertir por las dudas, porque yo no sé hasta dónde, porque te pueden haber llegado por algo de tu familia, te pueden haber llegado no por un atentado. Lo dije ayer públicamente, lo puedo decir ahora. Un automedio... A mí me tocó trabajar en casos muy complejos que no fueron públicos, pero terminaron en eventos complicados. A lo largo de los años uno capaz ni sabía dónde estaba trabajando, y tuve órdenes incluso de no informar a mis superiores, para que tengas una idea cómo venía la mano. Con detenciones complejas, además, ¿está? Entonces, con líos en la interna complejos también, porque el sistema es medio perversito en algunas cosas. Entonces, las ruedas de los autos, la tuerca, ¿se afloja sola? Parecería que no, porque va circulando, debería tener una torsión que ajusta más, ¿no? Pueden haber las 4 tuercas de un auto en la última línea de la rueda, que justo de casualidad ves y das la vueltita al auto y te das cuenta que están las 4 así. ¿Qué te podría haber pasado? Y capaz que de repente agarrabas un pozo, se quebraba, no sé, pasaba algo. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? Sí. ¿Un atentado? Y capaz que también, a mucha gente le pasó eso. A mí me pasó. Y vos decís, lo hice público ahora porque me acordé de algo que en su momento fue intrascendente para mí, por inmadurez. Claro. El asunto es que si venís a 20 kilómetros por hora no pasa nada, pero ni te enterás. Si venís a 100, quebrás los espárragos, la rueda vas a saber a dónde y vos vas a una cuneta. Exacto. La última... Dale, sí. Perdoná que uno se larga, pero apasiona esto. Mi tarea es ir conduciendo el reportaje. La última pregunta o reflexión es... Esto ocurrió el domingo a las 5 de la mañana. Se sucedieron una cantidad de mensajes, presentaciones, reuniones, conciliábulos, sesiones parlamentarias y demás. La pregunta es, vos que estás un poco más cerca del mundo del trabajo policial, ¿algo cambió? ¿Algo cambió que a partir del domingo... las cosas sean para aquellos que buscan llevar adelante acciones como estas un poco más difíciles? Mirá, primero está alerta todo el sistema narcotráfico, si es que fue el narcotráfico, como se presume que es, como una posibilidad en el horizonte. Habrá que ver cómo termina y hasta dónde llega. Creo que hubo información en exceso a determinados actores. Yo no me hubiese reunido con los políticos siendo ministro del Interior y dar información y que quede en forma reservada. Yo lo que hubiese dado es información. No puedo decir ni siquiera que se está avanzando y me voy a los homicidios. Vi que ya tienen todo medio aclarado. Está bien. La policía que lo haga. Después me informa. Capaz que como tengo más formación, porque estuve en eso, porque fue fiscal, está bien. Pero vale para todos, ¿eh? Pongo el ejemplo de negro, puede ser ministro del Interior. Ahora...
también se le dio, y obviamente al dárselo al presidente del Partido Nacional, al secretario general del Partido Colorado, y bueno, de alguna manera te van a preguntar, ¿qué hace decir? No te puedo informar. ¿Habrán dicho esto es reservado, absolutamente reservado? No sé, yo no lo hubiese hecho. Pero sí sé que seguramente las energías, la aguja giró. Un despliegue distinto que lo vimos en los informativos. Un allanamiento, de noche ya habían hecho el allanamiento, se quedaron revisando absolutamente todo, están uniendo la información que existía, empezaron a mirarla para decir, ¿y si fueron los Salvín? Y bueno, pero eso implica además, ¿en qué casos intervino la fiscal Mónica Ferrero? A modo de ejemplo, para que veas que a veces nos paramos en lo jurídico y metemos la pata mal. ¿Vos te acordás cuando se grabaron conversaciones sin querer en la Suprema Corte de Justicia cuando se instalaron teléfonos? No, esto lo puedo decir porque públicamente lo dije, creo que fue en esta boca mía. Lo que dispuso la Suprema Corte del momento fue eliminar esas conversaciones. A ver, hacer eso podría haber tenido repercusiones, y digo podría, con tilde, que quede bien claro. ¿Por qué? Porque capaz que en esos juzgados que sin querer quedaron de alguna forma grabando, no sé con la intensidad, cómo, quién lo podía escuchar, o sea, eso no es información que se hizo pública, pero capaz que en esos juzgados había algún expediente complicado y nadie investigó nada. ¿Por qué? Pues se eliminó porque era ilegal, había sido un accidente de la vida. Eso te podría haber generado que proceso de inteligencia hacia el sistema para hasta proteger tus jueces, tus subordinados, entre comillas subordinados porque tienen independencia técnica los jueces, pero digo, vos tenés que de alguna forma, y ahí tenés una falla brutal, que cualquiera la ve. ¿Quién no la ve? Y el que está inmerso solamente en el mundo jurídico y no ve lo demás. El fiscal ve una parte, pero ya enlenteciste el sistema al punto que una orden de allanamiento 7 horas después no había llegado. Y ya iban a tener que hacer guardia afuera hasta esperar el nuevo sol. Ahora, claro, esto es complejo. Hay más, no digo presión porque en eso sé que Negro es muy respetuoso. La intensidad, solo con la presencia de un ministro, cambia en el actuar y accionar policial. Hay gente que pudo haber aportado mucha más información porque creyó que no era relevante. Otros habrán desplegado sobre el escritorio todo lo que tenían para ver qué podía hacer. Una entrevista con Mónica Ferrero como testigo para colaborar en la investigación, aunque sea fiscal de corte. No te queda más remedio, por una cuestión obvia. Porque capaz que ella tiene la percepción de algo que le puede haber pasado, como me pasó a mí con las ruedas, que lo detecté en mi cabeza y en mi corazón, hará menos de 6 meses, pero lo viviste. Entonces vos decís, y otras amenazas, y te pongo un ejemplo. Dale. Una amenaza de muerte telefónica en los tiempos que no tenías cómo contestar si no era en la central telefónica, la seccional, donde estaba el teléfono, que levantabas el tubo. A vos y a fulanito, y lo pongo en masculino, pero puede ser hombre o mujer, viajan. Y era una de esas investigaciones complicadas. Informé por escrito. A los 6 meses me mandaron a preguntar cómo estaba. Por escrito. Robert Parrado, gracias por haber venido esta mañana. Un gustazo y apasiona esto. Y gracias a vos por la invitación.